Saludo mis amados hermanos, Dios me le bendiga mucho en el día de hoy. Quiero en este momento orar a nuestro Dios para que Él nos pueda guiar en esta mañana. Espero que todos ustedes se encuentren bien a pesar de todas las circunstancias por las cuales nosotros estamos atravesando, que Él siga siendo su refugio, que Él siga siendo su fortaleza, que Él siga siendo su pronto auxilio. Vamos a orar en este momento para que Él pueda, a través de su Santo Espíritu, guiarnos, ¿verdad?, a toda verdad. Oremos, iglesia. Dios me le bendiga. Dios mío y Señor mío, roca mía, mi salvación, te damos la gloria y la honra que tú mereces, Señor. Guíanos en esta mañana a poder escudriñar tu palabra y poder adquirir ese conocimiento que necesitamos para poder poner en práctica y agradarte, Señor, en cada cosa que nosotros pensamos, decimos o hacemos, Señor. Guíanos en esta mañana a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos míos, en la mañana de hoy vamos a continuar, ¿verdad? Lo que es esta serie de confinados, o sea, los hijos de Dios, que hemos tratado esto, los hijos de Dios confinados, qué hacen, qué es lo que deben de hacer los hijos de Dios, qué cosas les acompañan a través de estas circunstancias de confinamiento en la que ellos se encuentran. Hemos hablado de varios hermanos en la Biblia, varios hombres de Dios, qué cosas ellos hicieron, qué cosas pensaron, cuáles fueron sus estados emocionales también de algunos, pero cuáles eran sus convicciones también de vida. La semana pasada estuvimos hablando de la vida más relevante, ¿verdad?, de todas, que fue la de nuestro Señor Jesucristo, donde fue llevado Él mismo por el Espíritu Santo para ir al desierto y ser tentado por Satanás. Allí entonces vimos lo que fue la primera tentación la semana pasada, donde Satanás le pide a Jesús que convierta piedras en pan para que pudiera comer, porque después de 40 días y 40 noches Jesús había tenido hambre, tenía hambre en ese momento. En la mañana de hoy vamos a continuar con lo que es esta tentación, estas tentaciones de nuestro Señor Jesucristo y cómo Él respondió también. Podemos ver con mucha claridad cuál fue su actitud en este punto y cuáles fueron las formas en las cuales nuestro Señor Jesucristo respondió. Pero déjenme hacer una pregunta. ¿Qué es la tentación? Bien, el diccionario nos dice que es la instigación o el estímulo que induce el deseo para hacer algo, el deseo de hacer algo. Bien. Pero esta definición se queda muy corta. Me encanta la definición que da Charles Stanley de esto. Escuchen muy bien lo que Charles Stanley dijo acerca de eso. Él dice, es una incitación de nuestros deseos dados por Dios, dice él, dados por Dios, para ir más allá de los límites establecidos por Dios. Déjenme leer esto otra vez. Es una incitación de nuestros deseos dados por Dios para ir más allá de los límites establecidos por Dios. ¿Podemos nosotros comprender esto? Lo que dice Charles Stanley. Miren, los deseos son natos de nuestro Señor. Incluso las mismas necesidades que nosotros tenemos han sido dadas por nuestro Dios. Bien, pero es el deseo, esa tentación levanta el deseo para satisfacer eso o estimular eso que nosotros queremos, eso que nosotros deseamos, eso incluso que nosotros necesitamos, cosa que Dios la puso en nosotros
para satisfacerla o suplirla de maneras bien ilegítimas, o como dice Charles Stanley, pasar los límites establecidos por Dios. Recuerden lo que nosotros aprendimos la semana pasada de cuál es la finalidad de Satanás tentar a Jesús y a nosotros mismos también. Es con la finalidad de que nosotros satisfagamos estos deseos y necesidades de forma ilegítima. Ese es el deseo. Lo mismo que Charles Stanley dice con otras palabras. Escuchen muy bien, una de las cosas que también nosotros aprendimos la semana pasada fue sobre el conocimiento que nuestro Señor Jesucristo tenía acerca de lo que acerca de dónde proceden todas las cosas. Y obviamente aprendimos que todas las cosas proceden de Dios. Eso es lo que él lo dice en un sentido cuando él dice no solamente de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Esa fue la respuesta a la primera tentación de nuestro Señor Jesucristo. Pero hermanos, si has creído realmente en Cristo Jesús y Él te ha dado de su Espíritu y con el Espíritu Santo te ha dado también la facultad o la capacidad, también te ha dado para enfrentar toda tentación. Hablé el miércoles pasado que si tu identidad es clara con el Señor, como lo decía el salmista David en su capítulo 23, ¿verdad? Si realmente Él es tu pastor, si realmente tú eres un miembro de su rebaño, puedes tener la plena certeza de que nunca más enfrentarás un problema a solas, un problema solo. Bien, pero vamos a leer lo que es el texto del día de hoy que vamos a tomar en Mateo capítulo 4, el verso del 1 en adelante, para nosotros tener el contexto de todo esto que hemos estado estudiando desde la semana pasada. Escuchen muy bien lo que dice Mateo capítulo 4, el verso 1 al 3. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Bien, y después de haber ayunado, dice, 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, escuchen muy bien lo que dice, entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está. Escuchen muy bien, a sus ángeles te encomendará, oigan bien, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. ¡Wow! Qué impresionante respuesta, ¿no? Pero vamos a estudiar de dónde proceden cada una de estas escrituras, ¿bien? Y cuáles son las bases de cada uno de los argumentos de ellos, tanto de Satanás como el de nuestro Señor Jesucristo. Porque, y de esto se trata mi primer punto, ¿bien? Mi primer punto trata de que lo hago como una pregunta. ¿Nada puede tocarte? ¿Nada te puede tocar a ti, hermano mío? Tú como hijo de Dios, tú como un creyente en Cristo Jesús, ¿nada te puede tocar a ti como un hijo de Dios, como el hijo del Dios Altísimo? Bien, y eso es lo que quiero tratar de aclarar en este punto, porque Satanás le dice, escrito está, a sus ángeles mandará y te llevarán en sus manos para que tu pie
no tropiece en piedra. ¿De dónde saca Satanás eso? Satanás todo el tiempo con sus tentaciones ha tratado, ¿verdad?, de desviar, de engañar, bien, tentando a las personas para que sobrepasen los límites que ha establecido Dios para eso. Lo ha hecho, lo hizo y lo logró con Adán, con Eva, lo intentó con nuestro Señor Jesucristo en este punto, pero también lo seguirá intentando con todos nosotros hoy en día, hermanos míos. Pero vamos a leer nuevamente esta segunda parte que nos vamos a enfocar en esta mañana. El versículo 5 y 6 dice: entonces el diablo le llevó, escuchen muy bien, a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, sí, escuchen muy bien, si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: a sus ángeles te encomendará y, escuchen muy bien, y en las manos te llevarán y no sea que tu pie tropiece en piedra alguna. Esto es claro lo que dice aquí. Ahora, ¿de dónde viene este texto? ¿Qué es lo que utiliza Satanás? ¿Cuál es el contexto donde esta frase sale? Bueno, si nos dirigimos a lo que es Salmo 91, que es donde es la porción, es el lugar donde él saca esta porción de las Escrituras, escuchemos muy bien lo que dice Salmos. Vamos a leer algunos versículos de Salmos para nosotros poder entender un poco más del contexto de dónde Satanás ha sacado esto. Salmos 91, versículo 1 en adelante. Escuchen muy bien lo que dice. El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confío, dice aquí. Porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Eso ustedes pueden incluso poner ahí coronavirus hoy en día, pero Él te libra, dice el salmista, Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. No temerás al terror de la noche, ni a la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni a la destrucción que hace estragos en medio del día. Aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no se acercará. Dice: con tus ojos mirarás y verás la plaga de los impíos, porque has puesto al Señor, oigan muy bien, que es mi refugio, al Altísimo, por tu habitación. No te sucederá, dice el texto, ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada. Pues Él dará órdenes a sus ángeles, y es este el texto. Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Wow, sí. Este es el texto. Para nosotros los dominicanos pudiésemos decir nosotros que más claro de ahí no canta un gallo. Bien, lo ha dicho claro aquí el salmista. Y esto es una gran verdad. Pero esto significa que los hijos de Dios son inmortales. O sea, que si ya tú eres un hijo de Dios y has creído en Dios y has recibido a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, no te enfermarás, no morirás, nada te lastimará.
¿Será esto lo que el salmista está diciendo? Pues déjenme corregir esto. En un sentido, todo esto que él ha dicho es verdad. Dios puede librarnos. Dios puede librarnos del cazador, de la pestilencia, de los estragos, del terror de la noche, de la flecha, de cualquier cosa del coronavirus. Si quieren ponerlo contemporáneamente, no importa. Dios puede librarnos de todas estas cosas y cuidarnos de todo eso. Porque Él es nuestro refugio, Él es nuestra morada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una pregunta muy importante que todos nosotros debemos de hacernos siempre. ¿Es su voluntad? En las circunstancias en las que tú y yo estamos hoy, ¿es su voluntad que eso suceda? A mí me encanta la actitud que el creyente debe de tener ante una veracidad como esta, ante una declaración como esta. ¿Cuál es la actitud de un hijo de Dios? A mí me encanta la de estos tres hombres, Ananías, Misael y Azarías, que mejor conocido son por Sadrach, Mesach y Abednego, estos chicos que no adoraron a la estatua de este rey Nabucodonosor en este tiempo, y aquellos que no adoraran a su estatua iban a ser lanzados, en el horno de fuego. Iban a ser lanzados en el horno de fuego. Bueno, lo atraparon, lo llevaron ante el rey y le dijeron que se retractaran de eso y que adoraran a la imagen, pero ellos tuvieron esta actitud y esta fue la respuesta que les dieron estos chicos, estos hombres, a este rey. Escuchen muy bien en Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, la respuesta de estos tres hombres. Ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego. Oigan bien. Ciertamente, esta era la convicción que estos chicos tenían. Ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no, oigan muy bien, no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Wow. La convicción de estos hombres era: Dios puede librarnos de ese horno de fuego bien ardiente, pero también puede librarnos de tu mano, rey. Pero si Él no lo hace, si Él no desea hacerlo, no quiere hacerlo, usted sépalo que no vamos a adorar otra imagen. Y obviamente ustedes saben que era la fidelidad de ellos, el compromiso de ellos hacia un Dios todopoderoso y verdadero que lo puede hacer todo. Era la plena confianza que ellos tenían en su Dios que le hacía decir al rey que podía sentenciarlos en ese momento a muerte. Obviamente ustedes sabrán la historia, lo condenaron a muerte y fueron salvos por nuestro Dios. Pero incluso si no hubieran sido salvos, a pesar de eso, no adoraron y no iban a adorar a la imagen. Pero escuchen muy bien la respuesta de nuestro Señor Jesucristo entonces en el versículo 7 de este capítulo 4. Porque esto nos va a dar una idea también de la convicción que tenía nuestro Señor Jesucristo ante esta tentación que Satanás le había puesto enfrente de él. Escuchen muy bien nuevamente lo que dice Mateo capítulo 4. Dice aquí: Jesús le dijo, también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué es lo que significa esto? Esto nos transporta, para que ustedes entiendan, esto nos transporta otra vez a lo que había sucedido con el pueblo de Israel mientras estaba confinado
habían iniciado en este proceso, los 40 años que iban a estar en el desierto. Dios mismo fue que los puso en el desierto para ser probados, también al igual que Jesús fue puesto en el desierto por el Espíritu Santo. Pero Dios había puesto a Israel en ese desierto, en un proceso, en un tramo, habían tenido hambre, le dio nuestro Dios el maná, le dio codornices, pero llegaron a un lugar donde no había agua para el pueblo, para que las personas bebieran. Así que comenzaron a quejarse, a pelear contender contra Moisés, al punto que Moisés dijo, con un poquito más de eso y me van a agarrar y me van a apedrear. Bien, eso le decía Moisés a Dios. Así que estos hombres tentaron a Dios. El pueblo de Israel tentó a Dios con esta pregunta: ¿está el Señor entre nosotros o no? Así dicen las Escrituras que Israel tentó a Dios. ¿El Señor está con nosotros o no está con nosotros? Porque vengan acá, nosotros somos sus hijos. Somos sus hijos. Nos trajo a este desierto para que nosotros muramos de sed, nuestros hijos mueran de sed, nuestro ganado muera en este desierto. Somos hijos de Dios. ¿El Señor está con nosotros o no lo está? Y así dice las Escrituras que Israel tentó a Dios por este medio. Les había dicho que hay personas que piensan que los hijos de Dios no pueden pasar por nada malo, no le puede pasar absolutamente nada malo. Normalmente estas personas, hermanos míos, normalmente estas personas son orgullosas, bien, altaneras, viven constantemente tentando, bien, probando a Dios, sin comprender que Dios no puede ser tentado. Dios no favorece o no reacciona a la tentación, pero aunque nosotros sabemos que lo que sucedió aquí en Éxodos fue parte de su misericordia, porque le dijo a Moisés que le diera una roca y que la roca pueda darle agua al pueblo, y de una roca le dio agua a todo el pueblo. Pero independientemente, Dios no puede ser tentado por nadie y Él no tienta a nadie. Pero volvamos a la vida más relevante, a la vida de nuestro Señor Jesucristo, y ver cuál era la actitud que nuestro Señor Jesucristo también tomaría más adelante. En Lucas capítulo 22 nos habla un poco de esta actitud en un momento crucial para nuestro Señor, en otro momento crucial, tal vez el más crucial porque estaba a horas de su muerte, de su ejecución. Escuchen lo que Lucas capítulo 22 versículo 42 dice. Diciendo, él oraba en este monte, en este jardín de Getsemaní: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Oigan eso. Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nosotros podemos, hermanos míos, realmente tener esta actitud de que a pesar de que nosotros deseamos algo, nosotros mismos deseamos algo, deseamos estar sanos, deseamos que nuestros familiares estén sanos, deseamos tener algo, deseamos suplir todas nuestras necesidades, deseamos aquello y esto y lo otro, pero por encima de todos estos deseos, deseamos más la voluntad de Dios.
tenemos ese real deseo y necesario deseo, porque Él había dicho, no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, en este punto de no tentar a nuestro Dios, tenemos la actitud de desear más la voluntad de Dios, aunque esto pueda ser que nos lleve a quemarnos en un horno de fuego, que realmente Él no quiera sacarnos de ahí. Si esa es su voluntad, tenemos la convicción de estos chicos de decir, no importa, Él puede hacerlo, pero si no lo hace, aún así seguiré fiel. ¿Tienes esa actitud? Esa es nuestra convicción de que Dios puede librarnos de cualquier situación. ¿Deseamos por encima de nuestro bienestar la voluntad de Dios? Hermanos míos, como le había dicho, si realmente eres miembro del rebaño de nuestro Dios, nunca enfrentarás los problemas solo. Dios está con nosotros. No dudes de eso si has recibido a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador personal. Grande es su misericordia y para siempre es su fidelidad, hermanos míos. Me encanta esta gran promesa de socorro en las Escrituras que nos habla el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, el verso 13. No os ha sobrevenido, dice el apóstol Pablo, ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, oigan bien, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Ninguna tentación no es sobrehumana, hermanos míos. Fiel es Dios en proveernos una salida. Fiel es Dios en proveernos una salida juntamente con la tentación. De que Él no nos va a dejar ser tentado más allá de lo que podemos soportar. Porque en ese proceso siempre habrá una salida para los hijos de Dios, hermanos míos. ¿Cuál es? Eso, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos ha dicho en su palabra que eso es así, que es verdad. A pesar de que nosotros estemos en medio de este confinamiento, bien, tenemos la salida para nosotros seguir dando gloria, honra y honor a nuestro Padre Celestial, para nosotros seguir siendo fieles. Que nuestra convicción sea la de estos jóvenes, que nuestra convicción sea la de nuestro Señor Jesucristo. No viviremos solo de pan, sino de cada palabra de la boca de Dios. De que no importa que seamos hijos de Dios, no debemos tentar a nuestro Dios, porque Él está con nosotros. ¿Por qué dudar de algo que Él ha prometido a aquellos que le buscan? ¿Qué harás, hermanos míos? ¿Qué harás cuando te pidan que conviertas piedras en pan? ¿Qué harás cuando te pidan tentar a Dios porque tú eres un hijo de Dios? ¿Cómo responderás al tentador en medio de tu confinamiento?
Lo harás con convicción y con esta actitud que hemos estudiado en el día de hoy. Oremos, hermanos míos. Señor Jesús, te damos la gloria y la honra que tú mereces. Guíanos, Señor, a través de tu palabra, siempre, para que nosotros podamos glorificar tu nombre en palabra, pensamiento y conducta. Aún por omisión, Señor. Guíanos a poder darte lo que mereces, Señor. Pero ayúdanos a saber, Señor, que nosotros no te damos nada que te dé. Que cualquier cosa, como aprendimos de Job, sea lo bueno que hagamos, será para nosotros y para uno igual que nosotros, y que lo malo de nosotros también será para un hijo de hombre que vamos a hacer lo malo, Señor. Ayúdanos a comprender que la obediencia a tu palabra siempre será para el bienestar nuestro. Guíanos a desear cada vez más de ti, a desear más tu voluntad por encima de nuestros propios deseos o incluso de nuestras necesidades o bienestar. Porque nosotros entendemos que tú puedes librarnos de todo, tú puedes proveernos todas las cosas. Pero debemos de desear por encima de eso tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Iglesia, Dios me le bendiga mucho. Les espero el próximo miércoles, si Dios nos lo permite. Gloria a Dios. Y espero que ustedes puedan poner en práctica todos estos principios que hemos visto en su palabra. Amén y amén, iglesia.